Ya estamos entonces listos y dispuestos para nuestro segmento estelar, es el de Pico a Pico, ya saben, ya lo conocen ustedes de memoria y ya saben también que siempre tenemos los mejores invitados, los más informados, los que mejor información nos van a traer y los que nos van a sacar un poquito esas cositas que tenemos en la cabeza, esos desconocimientos, nos van a cambiar también un poco la mentalidad en ciertos temas. Este es nuestro de Pico a Pico y se transmite en la radio de la Asamblea, que por cierto está en las 24 provincias del país. Ni nada más ni nada menos, estamos en todas partes del país. Así es que esta información llega a todos lados. Mi querida Shadi, ¿a quién tenemos hoy en el de Pico a Pico? Así es, Mari, nuestro programa siempre con invitados de lujo, y les decía justo tras cámaras que me empeciné un poco en hacer este programa porque creo que no hemos hablado jamás en todos nuestros programas y todos nuestros temas de animales del tema de animales en experimentación. Así que conseguimos un panelista, un invitado que se llama Marco Corral Almeida. Él es PhD, actualmente es médico veterinario zootecnista por la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo varias becas por parte de la Cooperación Técnica Belga y la Dirección General para el Desarrollo para participar en varios programas de posgrado en el Instituto de Medicina Tropical de Anvers en Bélgica. Allí obtuvo su título en Master of Science en Salud Animal Tropical, orientada a la epidemiología, y se formó en análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos para la salud pública y salud veterinaria. Además, obtuvo su título doctoral en ciencias veterinarias en la Universidad de Gante en Bélgica. Actualmente es investigador científico y docente de la Universidad de las Américas de Quito y es editor adjunto de la prestigiosa revista PLOS, Neglected Tropical Diseases. Es autor de varias publicaciones en revistas científicas y de alto impacto. Así que hoy tenemos un invitado, pero así de lujo, para hablar de este tema. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Shadi. El honor es mío y el gusto de estar compartiendo con ustedes es muy grande para mí. Bueno, y les voy a comentar un poquito por qué yo estaba como tan empecinada en hacer de este tema, principalmente por las noticias de hace unos meses, del 8 de abril, en la ONG Cruelty Free International en España develó unos horrores, realmente unos horrores en un laboratorio que se dedica a la experimentación animal que se llama Vivotecnia. Sabemos que hasta el día de hoy no ha existido ninguna sanción y hay animales todavía viviendo en este laboratorio de experimentación animal. Esa es una de las noticias que nos ha traído hasta este segmento, y hoy de casualidad me encontré con una bien interesante que nos va a aportar mucho al debate, y es que la Fundación Franz Weber contribuye a incorporar talento científico a un instituto de investigación para el estudio del cáncer sin usar animales. Así que estas son las noticias que tenemos el día de hoy y que vamos a tratar de hablar un poquito acerca de la experimentación animal, porque sabemos que hay distintos tipos de experimentación animal. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto? Y lo más importante, hace un tiempo nos enteramos de que ya existe una normativa para la experimentación al respecto, en la que participó nuestro invitado. Así que, Marco, quisiéramos empezar un poquito que nos cuentes acerca de qué es la experimentación animal actualmente, para qué se la usa. Bueno, la experimentación animal tiene una historia bastante larga, triste por una parte y también llena de alegrías por otra parte, ¿no? Son decenios que se viene trabajando con esto y originalmente aparece para tratar cosas in vivo, ¿no? Es decir, con el animal vivo y para tratar de aislar elementos, efectos de fármacos, efectos de productos de mercado, porque obviamente también está la parte privada que ha trabajado ahí. Ha tenido también impacto en la cuestión de estudios de comportamiento. Por ejemplo, la Universidad de Harvard durante mucho tiempo tuvo una unidad en la que trabajaban con animales para ver el impacto realmente de ciertas condiciones que traían angustia, estrés y etcétera en algunos diferentes tipos de animales, lo cual les digo, hasta cierto punto es muy triste que haya existido esto. También tenemos que recordar a la perrita Laika, por ejemplo, en la experimentación en el espacio para ver qué pasaba con los animales fuera, ¿no? Entonces, es una historia bastante larga, es penosa, pero ha venido una luz y son las nuevas técnicas que han aparecido, ¿ya? Porque, ojo, hay algunas experimentaciones que realmente era ridículo utilizar animales.
Era totalmente ridículo utilizar animales, habiendo alternativas, ¿no? Ahora una de las nuevas alternativas que se tiene, pero no están nuevas, son las líneas celulares, por ejemplo. ¿Qué es una línea celular? Son tejidos que tú los crías en laboratorio, que originalmente vienen de un ser vivo, pero han sido mantenidos en laboratorio, tú los compras, tienen sus códigos, están estandarizadas, tienen sus formas de mantenimiento y tú puedes trabajar sobre esas. Ahora, la limitante con estas líneas celulares es que muchas veces el efecto de lo que estés tratando, sean células cancerosas, sean, ¿cómo se llama?, fármacos que estás usando sobre piel, etcétera, etcétera. En el momento que lo aplicas en vivo, ya haces los ensayos clínicos y llegas a las fases finales, el efecto tal vez no es tan grande. Entonces, desde ahí donde no nos podemos librar de la utilización de ciertos animales para la experimentación, ¿ok? Ya, ahora, no toda la experimentación es sangrienta. Hay gente que lo ha hecho y es verdad, o sea, la historia lo dice, no hay como ocultarlo y es algo que tú remarcaste en la noticia que nos dijiste, ¿no? Hay experimentaciones en las que realmente se manejan escalas de dolor. Bueno, la investigación en sí ha estandarizado cómo manejar a los animales, entonces tú tienes escalas de dolor y sabes que no puedes utilizarlas. Ahora, no es que tú tomas un protocolo y lo aplicas. Todo esto tiene que pasar a través de un comité de ética, ¿ya? Y eso viene con justo lo que estábamos hablando de las normativas que se han generado, ¿no es cierto? Hay un reglamento y que se creó, por ejemplo, Agrocalidad ha trabajado duro con eso. Esos tienen un reglamento muy, ¿cómo se llama?, específico y en el cual realmente se abrió al público y hemos trabajado entre algunas personas, entre algunas instituciones. Hemos trabajado ahí y hemos hecho algo interesante. De ahí, a nivel un poco más específico, tenemos el caso de la normativa 019, ¿no? Aquí en el municipio de Quito, que también topa el tema, pero en realidad el ente que más ha trabajado y que más ha desarrollado todo esto es el reglamento de agrocalidad, porque ya es el que tiene los reglamentos, en todas sus páginas está muy desarrollado esto. Entonces hay una combinación de ambos. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Primero, si es que una institución quiere trabajar con animales, tiene que presentar su protocolo a un comité de ética que está compuesto por varios participantes, ¿no? Entre esos vamos a tener médicos veterinarios que saben de investigación y del trabajo con animales. Tenemos legistas también que están al tanto de todo lo que es la legislación en relación al cuidado de los animales, el bienestar animal y la parte legal. Personas externas, porque también se necesita la visión, la visión externa, la visión qué piensa la comunidad, qué piensa la sociedad de este tipo de cosas. Y también entran científicos con experiencia en el trabajo con animales, que no necesariamente son veterinarios, entran biólogos, agropecuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos comités, ¿qué es lo que hacen? Toman el protocolo y van evaluando y te van preguntando, ¿cuáles son los indicadores que me dicen que el animal no va a sufrir? ¿Cuáles son los indicadores que me dicen que no podías haber reemplazado esta técnica con animales con una línea celular? ¿Ya? ¿Y por qué no me dices el tamaño exacto con el que estás trabajando? Porque, ojo, no es lo mismo trabajar con un ratoncito que con 500 ratoncitos, ¿no es cierto? Tienes que hacer un cálculo estadístico para que el efecto que tú ves en el ratoncito o en el grupo de ratoncitos pueda ser extrapolado al general. Es decir, el efecto es real, está estadísticamente comprobado, entonces valió la pena la investigación y la experimentación, ¿no? Además de que el número que tienes que usar ahí con animales, si llega a ser aprobado, tienes que sacar toda la información posible. Es decir, si tú vas a experimentar solamente con una parte del animal y puedes experimentar con otras cosas, lo haces para que todo se acabe. Obviamente hay escalas que te van a decir se puede o no se puede, ¿no? Tú no puedes incluir, o sea, los comités de ética es chistoso, pero trabajamos para evitar utilizar animales en realidad. Es para que se reduzca al mínimo. Y una de las cuestiones más importantes es la justificación del trabajo, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que dentro de lo que es experimentación e investigación con animales, no es solamente el ser humano el que se va a beneficiar. Algunas de estas experimentaciones benefician también a los mismos animales, ¿ya? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Ahora, dentro de los animales que entran en investigación, no es cualquier tipo de animal. O sea, hay realmente líneas que se han sacado, hay clones y hay diferentes especies con las que se trabaja. Y ojo, o sea, tienen que pasar procesos bastante rigurosos para ser aceptados, ¿ya? Ahora,
Obviamente, no suena bastante utópico, no suena bastante bonito también, pero ahí donde más problema hay es quién controla, ¿no? Entonces, para eso existen estos comités de ética y hay estas leyes y hay estos reglamentos, normativas que están ahí, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en eso como investigadores, en tratar de que esos protocolos se cumplan. Hay que hacer un seguimiento. Los comités de ética hacen un seguimiento. Tú tienes que entregar informes cada vez que haces la investigación para que eso llegue y también tú puedes ir a revisar lo que está pasando. Además, la normativa 019, si no estoy mal, ellos también pueden ir a visitar los bioterios donde están los animales para investigación y tienen que hacer las revisiones. ¿Ok? Lo importante y lo interesante ahí es los indicadores. ¿Qué me indica? Porque, ojo, nosotros tenemos dentro de lo que es bienestar animal, tenemos dos componentes, ¿no es cierto? Tenemos el uno, que son las 5 libertades de los animales, ¿ya? Y el otro componente, que es el que es para animales de experimentación, que son las 3 R's, ¿no es cierto? Ya. Entonces, dentro de las 3 R's está el reemplazo, reducción y refinamiento, ¿no es cierto? Reemplazo significa que si es que hay otra forma de utilizar, de hacer el experimento sin animales, se le aplique. Reducción es que estadísticamente demuestras que ese número es el preciso que puedes utilizar y que vas a sacar toda la información posible de ese número de animales que vas a utilizar, si es que se aprueba el uso de esos animales. Y el refinamiento es que todo el dolor y todo el sufrimiento que puede sufrir ese animal tiene que ser monitoreado y reducido al mínimo, ¿ya? Si no se cumplen esas 3 R's, no se puede trabajar con esos animales. Es así de simple, ¿ya? Ahora hay un problema. Es que cuáles son los indicadores. Entonces, tú puedes tener las escalas de dolor, pero si tú ves entre la normativa europea, la normativa norteamericana y lo que estamos haciendo en los países en vías de desarrollo, a veces hay discrepancias, ¿no? Ahora, es importante no solamente por la parte moral y ética, que es en realidad lo que nos lleva a nosotros a estar aquí presentes, ¿no? En relación con los animales, pero también la parte de investigación es muy importante que haya, si es que hablamos de investigación fría, es muy importante que haya este bienestar animal porque cualquier tipo de angustia, estrés o cualquier cambio en el animal va a dañar también tus resultados. No vas a poder extrapolarlos. ¿Ok? Entonces, no es que solamente te beneficies por la parte de que es ético y moral, sino que también es por la parte científica. Tú no quieres desviar tus datos, no quieres generar un sesgo simplemente porque no quisiste cumplir con las normativas y quisiste ahorrarte dinero por aquí o porque simplemente no tienes empatía con los animales. ¿Ya? Entonces hay ese daño. Entonces realmente esta unificación y este seguimiento y este cuidado en el bienestar animal tiene un peso muy, muy grande en ese sentido. Eso sería por hacer una visión global de lo que tenemos en relación a investigación. ¿No vas? Voy yo. Estamos aquí peleando con la mirada con la Cris. Es que estos problemas de la tecnología. Sí, yo creo que realmente este es un tema súper amplio. Vamos a tener que invitarte, creo que a muchas siguientes entrevistas para poder abarcar. Y obviamente, como dijo Shadi, también es un tema muy controversial porque creo que esta línea de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y justamente lo que tú dices, estos indicadores pueden llegar a ser un poco subjetivos, porque en sí el bienestar animal, las 5 libertades, es un poco subjetivo. Y para mí puede ser una cosa bienestar animal y puede que para el otro no. Entonces se vuelve muy subjetivo. ¿Cómo tratan un poco los comités de éticas con estos temas de que sea tan subjetivo? ¿Cómo tratan un poco de volverlo un poco más científico, un poco más medible? Bueno, obviamente depende de la parte que quieres tú medir, ¿no es cierto? Libre de angustia, libre de ¿cómo se llama? Que pueda comer, que pueda comportarse como un animal. Bueno, estoy citando poco a poco la parte de las 5 libertades, ¿no es cierto? Ya, entonces tú tienes indicadores, algunos están estandarizados, pero también depende de si estos indicadores estandarizados están acordes con la legislación local, ¿ya? Y ojo, hay una cuestión, como científicos, por ejemplo, había un tercer punto que estaba olvidando, es que si tú quieres realmente salir adelante, que tu investigación salga adelante y hagas algo, tienes que publicarlo, ¿ya? Y las revistas hacen como la última frontera, te hacen de nuevo un chequeo, ¿ya? Yo, al ser editor en PLOS, por ejemplo, es una revista bastante pesada en ese sentido, nosotros hacemos una revisión de los comités de ética, incluso hay artículos que están a punto de ser aprobados, que son excelentes, y que han sido aprobados en sus países, ¿ya? En la parte, en los comités de ética locales,
Y el momento de que entran a la revista le dice no, porque esa norma incumple con lo que dice Helsinki, por ejemplo, ¿no? O lo que dice la normativa norteamericana, o lo que dice la y no te pueden publicar. Y tienes que rescindir esos artículos, ¿no? Y ojo, yo tengo experiencia en la parte animal, pero también tengo experiencia en la parte de salud humana y he trabajado tanto para yo mandar mis experimentos con humanos, porque he trabajado con estudios, sobre todo observacionales, no me he puesto a experimentar con humanos directamente, ¿no? Pero mis estudios observacionales, si quiero tomar una muestra de sangre, tiene que pasar a un comité de ética, y es un comité de ética humano. Y eso ha sido algo que me ha dado ventaja, bueno, digo, nos ha dado ventaja en realidad a los investigadores que trabajamos aquí, que trabajamos sobre todo en zoonosis, porque podemos ver ambos lados ambos lados de la moneda, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se ve esa presión. Entonces, es súper importante, como científico, la existencia de los comités de ética y la estandarización de estos protocolos. Entonces, si hay el problema de que la normativa europea dice una cosa, la normativa norteamericana dice otra, tú lo que haces es llegar no a un punto medio, sino cumplir con las dos. O sea, lo que tienes que hacer al final es cumplir con las dos, porque si no, no vas a poder. Y lo digo porque, es más, coincidencialmente, hace pocas semanas me tocó rescindir un artículo que había, y este fue con humanos, en el cual el Comité de Ética se aprobó en su país, en la normativa del continente, pero en la normativa internacional no entraba. O sea, y realmente y era realmente una cosa pequeñita, ¿no? Pero en realidad yo estoy bien. O sea, personalmente, como científico, soy un científico riguroso. Los científicos, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la verdad. Nosotros no, obviamente dentro de la ciencia hay algo de política, hay algo de subjetividades, y etcétera, pero normalmente si es que tú te pones de la mano en el pecho y eres realmente un científico, lo que buscas es la verdad. Estás inconforme con la realidad actual y lo que quieres es cambiarla a través de la realidad. Y la realidad es la verdad. Punto. No hay nada más. Entonces, para mí la rigurosidad no me molesta. Es más, estoy de acuerdo si es que está justificado, obviamente, ¿no? Que haya rigurosidad. Pero, ojo, no soy el representante de todos los científicos, ¿ya? Espero ser de la mayoría y yo, al menos la gente con la que yo trabajo, sí está muy de acuerdo en eso. Entonces, por eso estoy tranquilo, no hay peleas con mis colegas, porque esos están en conjunto conmigo. Pero hay que tomar en cuenta que existen esas posibles discrepancias en ese sentido, ¿no? Una cosa que estábamos olvidando es la cuestión de educación, ¿cierto? Con la parte de investigación. Pero eso creo que lo podemos dejar para otro segmento, ¿no? Y más bien continuemos con el hilo actual. Yo justo te quería hacer una pregunta al respecto, porque ya que dijiste que hay muchas barreras y obviamente ahorita ya tenemos unos lineamientos que son por parte de Agrocalidad que entendería que van a funcionar a nivel nacional, estos comités de ética para la investigación con animales. ¿Qué pasa con esta limitante justo de la publicación? Porque entendería, por ejemplo, si tú rechazas una investigación que se ha hecho con animales, así sea por temas mínimos y quizá inclusive que sea no por necesariamente por lo que se hizo con los animales, estos artículos al no publicarse pueden dar pie a que simplemente como no existe este artículo, otros investigadores que están trabajando el mismo tema lo repitan y usen más animales. ¿Cómo consideras tú que esto podría ser mitigado de alguna manera? Bueno, ese es un excelente punto porque es algo que puede suceder. O sea, realmente es algo que puede suceder, ¿no? Ya, ahora, cuando son cosas legales, pequeñas y todo eso, bueno, siempre tiene la opción el investigador de hacer públicos por otros medios o buscar otras revistas regionales, revistas de menor impacto, revistas que no sean tan estrictas en ese sentido. Y la publicación sale, ¿ya? Porque estamos hablando también, bueno, no voy a profundizar mucho en el tema, pero cuando hablamos de revistas tenemos los cuartiles y cada cuartil significa cuál es el impacto que tiene cada revista. Entonces, por ejemplo, la revista donde estoy trabajando, plus en realidad toda la casa editorial, son Q1. O sea, es decir, están en el top de las revistas, hablamos. No llegan a ser como Science o Nature, pero estás dentro de los grandes en los que no puedes fallar y tienes que seguir al pie de la letra todo. Entonces, se te penaliza bajando la probabilidad de que publiques y que sea en una revista de impacto y te baja un poquito el prestigio del artículo, ¿no es cierto? Entonces, eso no quiere decir que la investigación se va a perder, se va a publicar, va a salir, pero también vas ¿cómo se llama? Lo que vas a ver ahí también es que si es que quieren hacer esa investigación, tienen que cumplir con todos los lineamientos y que te piensen 2 veces antes de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, hay un ganar-perder. Hay un ganar-perder, ¿no? Pero en sí, la tendencia normalmente es tratar de utilizar lo mínimo de animales. Esa es la tendencia. Ahora, ojo,
Que la cumpla todo el mundo es otro tema, ¿no? Marco, yo tenía dos preguntas. La primera, bueno, todo lo que nos has comentado, pues se descarta estudios, se descarta trabajos porque tienen errores, porque han sido utilizados animales innecesariamente, etcétera, etcétera. Pero ¿hay un comité de ética previo al experimento? Es decir, yo quiero hacer este experimento y quiero utilizar 700 animales y alguien me viene y me dice, oye, o sea, solo con 30 tienes basta. La primera pregunta. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué determina que sea un animal y no otro? ¿Qué determina que sean ratoncitos o cobayas o perritos o gatitos o lo que sea? Ya, perfecto, excelente pregunta, excelente, sobre todo la primera, los comités de ética, bueno, hay que saber que dentro de la investigación hay un protocolo y hay un lineamiento, o sea, no es que voy el día de mañana, me compro 4 vacas, empiezo a hacer toda la experimentación y después veo si publico, eso no se trabaja así, es más, muchas veces, o sea, lo primero que se hace es el proyecto, ¿no? Tú haces tu proyecto como científico, como investigador, te asesoras también con la gente que trabaja en bienestar animal, si trabajas con animales o la parte de investigación con seres humanos, te asesoras con ellos y tienes el proyecto. Y ese proyecto tiene que pasar primero por un comité institucional, ¿ya? Y este comité institucional puede ser de tu propia universidad, que te digan, ok, sí, usted puede continuar con este protocolo, o te dicen no. Ahora, también tienes, no siempre, pero en ciertas instancias tienes comités de parte de la institución que te va a financiar, que no siempre es la misma que tu universidad. Digamos, a mí me va a financiar la OPS. Yo quiero presentar el proyecto a través de mi universidad. Entonces, la universidad me dice, el comité me dice, me da una aprobación temporal. Luego mando a la OPS y la OPS me dice, sí, su protocolo está bien, su proyecto tiene sentido y la aplicación ética está bien. Entonces pasa como un segundo filtro. ¿Ya? Todavía no estamos topando a los animales ni los hemos visto. ¿Ya? O digamos, para no irnos a la OPS porque es con humanos, vamos con la OIE, por ejemplo. Antes de que la OIE me financie, ya me dice no. O tal vez una universidad en los Estados Unidos me dice, nuestro comité interno no está de acuerdo con su protocolo y te toca repetir. Y suele suceder. ¿Ya? Y tienes que hacer los cambios y todo. Entonces, llegar a la instancia ya de la publicación, que sería como la última, porque es la oficina editorial la que te revisa de nuevo los comités de ética si se cumple o no. Y a veces ni siquiera es la oficina editorial, sino que a veces pasa una instancia y ya un revisor o los mismos editores ya encuentran a algo que no coincide con lo que se pide y se acabó. ¿Ya? Pero eso es después de la experimentación. Pero hasta que llegues allá, y la experimentación está en el medio, pero hasta que llegues ahí, hay bastantes trabas, hay bastantes, ¿cómo se llama? No trabas, pero hay bastante manejo, ¿no? Entonces, el que sucedan casos como el que hablamos hace un momento, por ejemplo, que te toque rescindir un proyecto, son en realidad casos aislados, son casos muy raros. O sea, tuvieron que pasar el filtro, ya fue de una forma muy rara, y normalmente esto sucede cuando vienen de países que no tienen fijas las leyes de experimentación con animales y con seres humanos. ¿Ya? Entonces, es sobre todo ahí. Y ahí, por ejemplo, ya no es un problema del científico, de los científicos en general, sino ya es un problema local. Entonces, puede ser que hicieron la investigación en Etiopía, en Yemen, yo qué sé, lo hicieron en Paraguay o lo hicieron en otra parte y sus normativas no son tan claras, ¿no? Esa es la una. La segunda pregunta, ¿me recuerdas más o menos? Sí, quería saber qué determina Ah, que se utilice un tipo u otro tipo de animal. claro, bueno, eso lo determinas dependiendo de la pregunta de investigación que quieras hacer, ¿ya? Por ejemplo, para trabajar con cáncer, tú tienes líneas de ratones que dentro de su genética pueden desarrollar tumores, ¿ya? Entonces tú trabajas con ellos porque son los únicos animales que pueden hacer eso. O el hecho de trabajar, por ejemplo, con cerdos, por ejemplo, para válvulas cardíacas. Tú trabajas con los cerdos porque las válvulas cardíacas de los cerdos, o a veces con los borregos, por ejemplo, son similares a las válvulas cardíacas o son compatibles con el trabajo que va a suceder en humanos. Entonces tú vas justificando de esa forma. O por ejemplo, el trabajo que se hace en Medio Oriente, sobre todo, tú tienes la leishmania visceral, que es mortal, ¿no? Ellos, por ejemplo, trabajan con perros. Ahora, ¿por qué? Porque los perros forman parte del ciclo de la leishmaniasis. Entonces, tienes que trabajar con ellos, porque ellos además son reservorios de la enfermedad y también se ven afectados. O sea, los estudios de leishmaniasis también los resultados positivos también son favorables para ellos, ¿no?
Entonces, ahí es donde tú tienes que investigar. O sea, debes conocer la evolución de la enfermedad o la evolución del tratamiento que tú quieres dar y bajo esos principios tú decides con qué especie animal vas a trabajar. Pero ojo, lo más importante y lo más la tendencia que se está teniendo ahora es tratar de utilizar, uno, menos animales o optar por las líneas celulares, que al final terminan siendo hasta más baratos, es más económicamente rentable. Y si vas a utilizar los animales ya esté justificado, ya es en la última etapa. Y ojo, no todos los animales son eutanasiados. Por ejemplo, hay la asociación, bueno, ustedes conocen más de esto, Humane, ¿no? Ellos, por ejemplo, en Alemania y en Estados Unidos, cuando se han hecho experimentaciones en beagles, en los perritos, ellos buscan que se termine la experimentación y estos perros entran a ser adoptados, entran en proceso de adopción. Lo mismo sucede en ciertas universidades. Y estos perros obviamente no es que llegan, o sea, se manejan las escalas de dolor, se manejan las escalas de angustia, y etcétera, etcétera. Entonces, no son animales traumatizados, no son animales que llegan a ser destruidos. Obviamente estoy hablando de casos muy particulares, ¿no? Porque no digo que no se cumpla. Ya vimos que hay gente que hace las cosas a escondidas o simplemente no hay control. Y eso ya depende de la ética y moral de cada uno de los investigadores y de la gente que trabaja en eso, ¿no es cierto? Pero las leyes existen. O sea, si tú cumples la ley sin necesidad de que te pongan un castigo, no va a haber, no debería haber, ¿cómo se llama? Daño innecesario o dolor innecesario en animales, ¿no? Genial. Yo creo que, bueno, hemos abarcado un montón. Lastimosamente ya se nos acaba el tiempo. A veces suena bastante 25 minutos y se pasa volando y no avanzamos a hablar todo lo que quisiéramos. Entonces dejo abierta la invitación para en otra ocasión seguir conversando contigo, Marco. Realmente es un tema que, como mencionó Shadi, no se trata mucho, no se habla mucho y que es extremadamente importante seguirlo hablando y seguirlo conversando. Te agradecemos muchísimo por todo el trabajo que estás realizando. Creo que es importante tener investigadores como tú que consideren realmente este labor tan ético y moral y que pues interesantísimo que también tú lo puedas transmitir a los siguientes investigadores y siguientes veterinarios que se van creando en las universidades. Y bueno, con esto terminaríamos el programa de Pico a Pico y todo nuestro programa de Primera Garra. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en De Primera Garra, en Facebook y en Instagram, y escucharnos todos los días lunes en la radio de la Asamblea a las 9 de la noche. Como dijo Mari, estamos en absolutamente todas las provincias del país, así que no se lo pueden perder. Que tengan una buena noche. Que tengan una linda noche y no puedan perder este programa. Muchísimas gracias, Marco. Quedas comprometidísimo para otro día venir a sacarnos un poco más de estas dudas en este importantísimo tema. Gracias a todos, les mando un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubianes. Chao, mi querida Xavi.